fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Siempre rendido a su voluntad. Sé que el autor de mi mañana guiándome está. Esta es mi historia, esta es mi canción. Gloria a Jesús, mi Rey eterno, mi Salvador. Confío en Dios, Mi Salvador, quien fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, fallará, nunca fallará. confío en Dios, Mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. confío En Dios, mi Salvador, fallará, nunca fallará. Ora mi confio en Dios. Mi saco mi te busquele. Y lo me encontré. Mi saco mi oración antes de ser escuchar. Mi saco es Dios aquí. Te sunco te guía mi turdía de nuevo. Te sunco te guía mi paso nan. Mananta firme. Prueba nan lo vini. Situación nan lo presenta. Pero confía en Dios. Momento tan difícil por mí, pero confía en Dios. Mi porte inquebrante de salud, pero confía en Dios. Aleluya. Busqué al Señor, me escuchó y contestó. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me respondió y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me respondió y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, Mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó, respondió.
Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, Nunca fallará. confío en Dios, Mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. mitad confiada en Dios, mi Salvador. no te falla, Dios no te falla, mitad confiada en Dios, Mi Salvador. no te falla, nunca Dios te falla, mitad Confiada en Dios, mi Salvador, no te falla, nunca Dios te falla. Confiada en Dios, mi Salvador, no te falla, nunca Dios te falla. Mi busca a Dios, escúchame y contesta. Mi busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mi busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita confía a Dios, mita confía a Dios. Mi busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mi busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mi busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita confía a Dios, mita confía a Dios. Mi Busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita busca a Dios, Dios escúchame y la contesta. Mita busca a Dios, Dios escúchame y la contesta. Mita confía a Dios, mita confía a Dios. Mita busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita confía a Dios, mita confía a Dios. Mita busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita busca a Dios, Dios escúchame y contesta. Mita confía dentro en yo y en Dios, mi Salvador, falla, nunca Dios te falla. Mita confía en Dios, mi Salvador, no te falla. Dios te falla. Mi confianza está en abo Dios. Pero mi sao Dios com abo nunca te falla. Pero mi saco bo não te falha Deus. Mi saco abo é o único Deus que por restaurar-me e llenar-me com o amor e boa graça. Aleluia. Esse é o dia de nos vida. Nos está bendicionar.
a vos, oh Dios. A vos, oh, por restaurarme y sana mi dolor, y redentor de mi pasado, tu gloria sea Nabor. Creador de luna, terra e la mar, e mundo tare gocija, nos alza Huawei, nos Huawei, lo mi bendicionar y adorar, Señor, Va sempre, lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y sempre, lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y sempre, lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y sempre. a vos, oh, por restaurarme Y sana mi dolor, Redentor de mi pasado, tu gloria sea Nabor. Creador de luna, terra e la mar, e mundo tare gocija, nos está alzado nos da alzado lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y sempre, lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y sempre, lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y sempre, lo mi bendicionar y adorar, Señor, va sempre y siempre, lo mismo, Señor, vota bendicionar, cuenter mi corazón, lo mi canta na vosso, va sempre, Señor,
vota bendicionar per mi corazón, non mi canta na ma sempre oh Señor, vota bendicionar per mi corazón, non mi canta na ma sempre oh Señor, vota bendicionar per mi corazón, lo mi canta na Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Y te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, toda mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Canta al Señor toda la bendición, honra y poder, majestad señaldré. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo, mirar al poder, por siempre te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Me amas, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, Nunca ceses de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes
caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me da. Canta al Señor, toda la nación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. 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 Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. por Siempre te amaré y diré incomparables promesas me das. incomparables promesas me das. Incomparables son. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Son tus promesas, son Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Su palabra decía, amén. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables son tus promesas, oh Dios. Nos adoramos, Senhor, e nos bendicionamos o nome, e nos adoramos o teu nome. Rei de reina, Deus de Deus, na boca, Senhor. No ti, maneira boa, Senhor. Incomparables Thank you, Senhor Jesus. Nós alabamos, Senhor. promesas me das. Thank you, Senhor Jesus.
Incomparables. Gloria na nombre, Señor. promesas me das. Nós te alabamos nombre, Señor. Nós te bendicionamos nombre, Señor Jesús. Danke, Señor. Nós te alabamos, Señor. Você é Deus grande. Você é um poderoso. Você é Rei de Reina, Senhor de Senhor. Glória na nombre, Señor. Dios de glória. Santo botar, In- Senhor. Inigualável você, Senhor. Nos alma te alabamos, Senhor. Nos alma te bendicionamos, Senhor. Nos alma te glorificamos, Senhor. Glória na nombre, Senhor Deus. Aleluia na nombre, Senhor. Danke nos amamos, Senhor. Danke a noite, Senhor. Com bem mais porque topa conosco, Senhor. Danke, Senhor Deus. Com bem mais porque topa conosco, Senhor. Nos alma te alabamos, Senhor. Nos alma te bendicionamos, Senhor. Rei de Rei nang botas, Senhor. Glória na nombre, Senhor. Danke nos amamos, Senhor. Oh, nos alçamos, Senhor. Nos te glorificamos, Senhor. Nos alma te alabamos, Senhor. Danke nos amamos, Senhor. Bendicionamos-te, Senhor. Bendicionamos-te, Senhor. Deus de glória, aleluia. Danke, Senhor. Danke, Senhor. O Senhor, forte aplauso essa noite. Glória no nome, Senhor. Danke nos amamos, Senhor. Nós estamos em presença do Senhor. Deus bendicionado. Promessa que nós seguimos auto Nissan Colosinichi, número R2235, de qual ilustra sende. Mende se tabo tem auto aí. Se me bise número base mes check to. Mas como nem que tá esse rumang reconhecer seu auto, ilustra sende. Por a sale que era tu bono amanhã com problema. Nós estamos, Senhor, danke, awe que está meio de nós. Salva, Senhor, seu nome. Nós estamos, Senhor, danke, que we want to welcome back with us Sister Debbie and Brother John, who are from the States with us again. Nanta pareja missionero, kung nanta kita karabes, nanta kita pariluna na Corsao. Anto, nanga been back, kung pariluna, you're gonna stay until October. Until October, ante kita October, después anta Bible, living back, inanta doon ang umang akinang ding na sentrum, akinang na diferente forma, nós estamos Deus danke panang, danke pa kada undi po sang kutay. Doon ay rumama ni bomang biset, mita contento ko butay. Amen. Nós estamos contentos a noite conosco nosso pastor profeta La Sala, ministério profético, nosso pastor La Sala de República Dominicana. E também trazer a palavra de Deus para nós. Para primeiro trazer a palavra de Deus para nós queremos reconhecer a junto conosco uma irmã mais estimada, Sandra e Ami, a nossa pastora Esther. Que eu vou delante, pedindo a nossa palavra de saludo. Aleluia. Deus bendiga na minha irmã. Me tá contento de estar aqui na meme de irmã. Amém. Um prazer para servir Senhor. Amém. A noite me pode adorar a Deus por toda minha alma. A noite Deus bendiga no grupo chiquito aqui que está estima Deus de coração. Quanto de nós sente Deus a presença aqui? A me pode tangible. Segundo a pastora Sandra está zoando e vlagas aqui me pode 30. Em Deus sua presença. Romana, uma noite bendicionada para você. Está confia que você está abrindo o seu coração e escuta o testemunho de que por passa com ele que serve Deus sério. Quanto de nós está servindo Deus sério aqui não? Você sabe agora para servir Deus sério, tem roupa e sofrimento, tem caminhada com Deus. Quanto de nós está dizendo amém? Pero duas torturas aqui, me que bisabo, que o Senhor está nosso refúgio e sempre está sacando nossa fogo. Uma noite bendicionada para você e receber o Senhor a noite. Amém? Amém. Irmã La Sala, me não conhece, agora mais ela conhece com ele, pero ela entra com espírito
radiação, assim na contento, alegre, com coração, assim na bonita. Como já seguro que o Senhor também bendicionar a nós. Este é tremendo testemunho do Senhor. E para ensinar quando nós estamos em espanhol, me também traduzir, que me tenho que buscar e coisa põe em boreia, pero me também traduzir em inglês. Que nesse momento, como em espanhol e inglês, também é difícil. Mas eu não sou romano, que também é inglês, que eu não sei traduzir. Amém? Pastor La Sala, Deus bendicionado por essa palavra. Compartilhar o que o Senhor põe no coração conosco. Sí, también. Ahora sí. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Aleluya. Me siento bien feliz, hermano, de compartir una vez más con ustedes en este lugar, en esta isla, en este país. Gloria al Señor, para gloria de Cristo. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Pues no ando solo, la pastora Esther Stamper, ella me ha traído aquí a la isla de Curazao. Ando con Veronidia Montero, que es una hermana mía. Somos como hermanos, gloria a Dios. Ella está ahí. Gloria a Dios, sí, un aplauso para ella. También ando con Mirángela, mano derecha y copastora de la pastora Esther Stamper. Ella también está ahí, puede saludar. Y hay otra persona que yo amo mucho y respeto mucho también, es Flor. Amén. Ella puede saludar, está de aquel lado. Han habido un grupo, ¿verdad?, que han venido de otras partes, de otras iglesias donde he estado ministrando para acompañarme. Gloria al Señor. Gracias, mil gracias, ¿verdad?, al pastor Marlon y a su esposa por permitirme la oportunidad de compartir aquí en esta noche la santa palabra de Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a tener lectura de la palabra en Segunda de Reyes 6. Del 16 al 17. Segunda de Reyes 6, del 16 al 17. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. ¿Sí? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya, pueden sentarse. En esta noche voy a hablar bajo el tema mirando más allá del problema. ¿Pueden repetirlo? Mirando más allá del problema. Al analizar detenidamente la historia de cada hombre de Dios registrada en su palabra, implicando así las etapas altas y bajas de cada uno de ellos, yo pude notar que ningún hombre en la tierra está exento de enfrentar los problemas que por ende
que por lógica llegan a menudo en nuestro diario vivir. Y estos problemas pueden presentarse en nuestras vidas como problemas familiares, económicos, de salud, raciales, en fin, de índole general. Así que cuando estos problemas llegan a nuestras vidas, trayendo consigo mismo angustia, desasosiego, inquietud y aflicción de espíritu, entonces tenemos que mirar más allá del problema. En otras palabras, creyendo que Dios es todopoderoso para resolver tu situación difícil, creyendo que Dios es todopoderoso para resolver tu problema, para resolver mi problema, para resolver nuestro problema, sin importar cuán grande sea. Según el diccionario, un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Yo no sé en esta noche por qué clase de problema tú estás atravesando. Tampoco sé cómo se llama tu problema ni el tamaño de este. Pero déjame decirte que el Dios que tú y yo conocemos es más grande que tu problema. Sama. Quizás estás atravesando por un problema familiar donde tus hijos se han sumergido en el bajo mundo de las drogas, donde tus hijos se han sumergido en el bajo mundo del alcohol y piensas que para ellos ya no hay esperanza. Pero quiero que sepas en esta noche que la visión de tus hijos, el problema de tus hijos tiene solución, tiene nombre, y ese nombre se llama Cristo, el único que puede libertar, el único que puede transformar, el único que puede cambiar, el único que puede salvar. Quizás estás atravesando por una situación económica difícil, donde no hay dinero para pagar la renta, donde no hay dinero para suplir tus necesidades, donde no hay dinero para pagar tus deudas. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice en Salmo 37 del 25 al 37, joven fui y envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue limosna. La situación económica que tú estás atravesando tiene nombre, tiene solución y se llama Cristo, porque Él está ahí para sostenerte. Él está ahí para suplir tus necesidades. Él está ahí para darte y darte en abundancia. Quizás estás atravesando por un problema de salud crítico. Santo, mi alma te adora. Donde los médicos te han desahuciado, donde el doctor te dice ya no hay remedio. Pero quiero llevarte a Isaías 53:5. La palabra de Dios dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tu problema de salud tiene solución. No importa que te hayan desahuciado, no importa que el médico diga hasta ahí llegó mi conocimiento de ciencia, no importa cuán grave sea tu enfermedad, Él es tu sanador. Por tanto, en medio del problema, tienes que mantenerte firme. No tires la toalla. No te salga del borde de tu Dios a pesar de que hay una tempestad en tu contra. Mantente firme, creyendo que Dios es todopoderoso para darte la victoria. En medio del problema, debes de moverte en fe, mirando más allá del problema con los ojos espirituales.
Si tú no crees, Dios no puede hacer la obra. En medio del problema, tiene que estar quieto, tranquilo. Aunque no haya alimento, aunque haya situaciones difíciles, aunque tu familia esté al borde de la destrucción, aunque tu hogar esté destruido, quieto, tranquilo, confiando en aquel que te llamó, el cual nunca te va a dejar solo. Mirar más allá del problema es mirar con los ojos del Espíritu y creer que mayor es el que está con nosotros que cualquier problema y situación difícil. Y este ejemplo los vemos en el libro de Segunda de Reyes. Porque nos dice la palabra que siendo Ben-Hadad rey de Siria, tenía guerra contra Israel. Y consultando con uno de sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira que no pase por aquel lugar, porque los sirios van allí. Y él envió y lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. A pesar de que Joram había hecho caer al pueblo de Israel en el pecado de la idolatría, tal como lo había hecho también su padre, Dios en su infinita misericordia envió al profeta Eliseo para advertirle a Joram los planes que tenía Ben-Hadad, rey de Siria, contra la nación de Israel. El Israel de aquel entonces estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, gobernado desde Samaria por el perverso Joram, quien era hijo nada más y nada menos que de Acab y Jezabel. Y el reino del sur, gobernado desde Jerusalén por el rey Josafat. Sin embargo, aunque Joram era un rey corrupto, perverso, prestó atención a las palabras del profeta. La Biblia dice: y lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Por qué? Porque él sabía que Eliseo no era cualquier cosa. Eliseo era un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de autoridad. Era un hombre oído en el cielo y en la tierra. Qué bueno cuando nuestros hechos hablan mejor que nuestras palabras. Cuando nadie puede señalarte ni decir nada malo de ti, al menos que no sea mintiendo. Oh, mi alma te adora. Y nos dice la palabra que el corazón del rey de Siria se turbó. Y llamando a sus siervos dijo: díganme una vez más, ¿quién de ustedes es del reino de Israel? Pero había uno que había escuchado del profeta, el cual dijo: no, rey, lo que pasa es que el profeta Eliseo está en Israel, a quien Dios le envía y habla las palabras más profundas que tú dices en tu cámara más secreta. Y él dijo: averiguan dónde está para yo ir a apresarlo. Y le dijeron: él está en Dotán. Ahí comenzaron los problemas del profeta de Dios. Oh, gloria a tu nombre. Después de la revelación que Dios le dio al profeta Eliseo, Ben-Hadad envía a Dotán gente de a caballos, carros y un gran ejército. Pero ¿por qué el rey Ben-Hadad envía un gran ejército para apresar al profeta, siendo este un solo hombre contra millares de soldados enemigos? Yo tengo la respuesta. Si nos vamos al libro de Segundas de Reyes 5:3, nos daríamos cuenta que Ben-Hadad envió a Joram cartas para que curen
a su siervo Naamán de aquella lepra. Él sabía que este hombre no era cualquier cosa, que era un hombre respaldado por Dios. Cuando tú andas con Cristo, cuando tú caminas con Cristo, cuando tú te mueves bajo la cobertura de Cristo, cuando tú estás bajo la unción de Cristo, tú eres respetado, tú eres oído y la gente sabe que en ti está el poder de Dios. Y cuando se reveló todo esto a él, le dijeron: está en Dotán. Y él envió un gran ejército para apresar al hombre de Dios. Alguien dijo en una ocasión: yo le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a 1,000,000 de soldados. Pero no dice la palabra que se levantó de mañana el que servía al varón de Dios. Voy a subrayar esta palabra: el que servía, el criado. Y cuando se levanta de mañana, mira que toda la ciudad de Dotán está sitiada del gran ejército sirio. Había una gran diferencia entre Eliseo y Giesi. Eliseo, como prototipo del hombre espiritual y discípulo de Elías, seguía fielmente la pisada de su maestro. Mientras que Giesi, como prototipo del hombre carnal y criado o siervo de Eliseo, rechazó totalmente seguir las pisadas de su Señor porque sus ojos estaban ciegos a causa de la avaricia. Yo miro esta gran diferencia y quiero que analicemos este punto. Eliseo era discípulo. Giesi era criado. Yo no sé en qué posición estamos en esta hora. Cuando tú eres discípulo, tú sigues la pisada de tu maestro. Pablo dijo en una ocasión: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando tú eres discípulo de Cristo, tú obedeces a tu pastor, tú respetas a tus líderes, tú andas bajo una cobertura, tú tienes un sometimiento porque tú estás enfocado a una meta. Pero cuando somos rebeldes a los preceptos divinos, cuando no nos sometemos, cuando no queremos obedecer a nuestros líderes, gracias a Dios que aquí no hay ninguno de eso, entonces nos convertimos simplemente criados. Y el Espíritu Santo no puede hacer esa obra poderosa que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y este hombre carnal se turbó, se confundió y dijo: ah, Dios mío, ¿qué haremos, Señor mío? Pero vemos la palabra poderosa del hombre de Dios, la palabra de aliento: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En medio del problema, en medio de la situación difícil, Dios está ahí para darte la victoria. Dios está ahí para socorrerte. Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para darte de su mano. La palabra de Dios dice en Salmos 37: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, creyendo. Nos dice la palabra que cuando el ejército se lanzó contra el profeta, él dijo: te ruego, Jehová, que hiera sus ojos
para que no vean. Y cuando quedaron ciegos, él le dijo, síganme. Y yo le voy a guiar al hombre que ustedes están buscando. Y los llevó a Samaria, capital del reino del norte. Pero vemos la palabra del hombre sanguinario, de este rey perverso, cuando vio aquel grupo de minusválidos sin salida, a merced de él y de su gran ejército. ¿Los mataré, Padre mío? No, no lo mates. Aliméntalo. Aquellos que te critican, aquellos que te murmuran, aquellos que te juzgan, aquellos que te hacen la vida imposible, muéstrale amor, muéstrale misericordia. Deja que sea el Espíritu Santo que pelee tu batalla. Deja que sea el Espíritu Santo que resuelva tu problema. Deja que sea el Espíritu Santo que pelee por ti. Ahora la pregunta, ¿por qué los guió a Samaria? Número 1, para mostrarle a Ben-Hadad que su guerra no era contra el reino del sur, gobernado por Josafat, sino contra el reino del norte. Número 2, para mostrarle a Joram, rey de Israel, que él derrotaría a sus enemigos a través de la compasión y la misericordia. Gloria a tu nombre. Nos sigue diciendo la palabra que después que él lo guió a Samaria y los alimentó, nunca más volvieron bandas armadas a la nación de Israel, porque aquel hombre de Dios había mirado más allá del problema. Puesto de pies, gloria al Señor. Mi alma adora a Cristo. Vamos a dejar que el pastor pase por aquí. Él me ha pedido para orar por el pueblo. Quiero que me dé el privilegio él, su esposa, para orar por el pueblo. Amén. Después que ore por el pueblo, voy a dar un breve testimonio de 10 minutos de lo que yo pasé. Pero he sentido orar por el pueblo primero, como el pastor me pidió. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tomamos danke, Senhor, ave noite. Nos que ave noite se palavra de Deus é tocável, se porque oração por vir para pastor ministrar, cubo. Senhor, põe no coração, como mistério de oração, se você tem problema, uma situação de sanação, uma situação que você oração pe, vem para nós fazer oração para Senhor por obra, demos situação e demos vida. Danke nos tomamos, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Nós sentimos livres para nós vir para nós tomar oração. Danke nos tomamos, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Sí, Senhor. Sí, Senhor. Mi alma te alaba, Jesús. Uy, tú eres Dios. Viva baba soba bacanda, la baba soki baba. Uri baba suri baba suri como macoy. ¿Por qué temes si yo estoy peleando esa batalla? ¿Y qué cosa grande voy a hacer en el lugar? Porque romperé cadenas y haré algo lindo. Avanza y da gracia. Porque en medio de tu batalla yo estoy, dice el Espíritu Santo. No temas, te dice el Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, gracias. Bendice tu sierva.
Abre puertas. Seba viva basora bacata ya babashanta. Oh, que tu nombre sea manifestado. Una vez más trata con esta vida que ella es tuya. Cúbrela, bendícela, bendice tu sierva. Uy, derrama tu presencia sobre ella. Tú eres Dios. Pídeme que yo te daré, te dice el Espíritu. Pídeme porque yo tengo respuesta para ti. Porque yo estoy peleando tu batalla. Porque yo quito toda piedra de obstáculo. Porque en medio de la guerra mi palabra es fiel para tu vida. Todavía yo estoy pendiente de ti. Avanza y déjame a mí pelear por ti. Yo no miento, dice Jesús. Cúbrele. Cuídale, se va viva vaso mayaba. ¿Cuántas son las lágrimas derramadas? ¿Cuánto dolor en tu corazón? Pero en medio de la lucha mi gracia está ahí. Porque yo no miento, yo no fallo, yo soy real. Recibe mi paz, recibe fuerza, dice el Espíritu. Bendícele tu mano de poder sobre él. Cúbrele en esta hora. Babaso babacanda la baba. Uribenda la babasuka bayabacanda la. Oh, bendice tu hija. Ele come dali surikoba y babaso baba. Dando salud, dando fuerza, extendiendo tu mano. Tócale, mi Cristo lindo. Bendice tu hijo. Oh, tu nombre, nombre sobre todo nombre. Pídeme, ya baba mi mazo que mama cama. Cubre esta vida, guárdale, ten misericordia. Cubre esta vida, tócale, bendícele, tú eres Dios. Espíritu Santo, de forma especial. Enferma bebeso. El proceso va a pasar. Aunque tú veas lo que veas, yo voy a hacer el milagro en tu vida. Aunque tú veas lo que veas, yo voy a hacer la obra en esa familia. A veces te sientes triste, a veces te sientes sin apoyo, pero mi nombre es grande y voy a hacer el milagro en tu vida. No te sientas sola, yo peleo por ti. No te sientas sola, yo conozco tu corazón. No te sientas sola, yo conozco tu vida. Es que estoy mirando el proceso. Ha sido sufrida desde temprana edad. Ha pasado momentos tan amargos que no te ha vuelto loca por mi misericordia. Pero yo voy a hacer un milagro. Y obraré, te dice el Espíritu. Yo no te dejaré. Te he dado el corazón de una niña. Te he dado el corazón dulce. Eres sincera. Solo da gracia y adora. Porque viene respuesta del cielo. Tócale con tu mano de poder. Bendícele. Mira, ese proceso tendrá fin. Esta situación difícil va a cambiar. En medio de esta batalla yo estoy peleando. En medio de ese problema yo estoy haciendo la obra. No te turbes. Búscame y verás que yo soy real. Te dice el Espíritu Santo. Padre, que tu toque sea sobre cada uno de ellos. Bendícele. Mi mano te cubre. Guárdale, protégele. Ella te necesita. Bendice tu hija, bendícela. Bendícela en el nombre de Jesús. Wow. Wow. Gracias, pastor. Wow. Wow. Quiero decirte algo. El Espíritu Santo te ha llamado con un propósito tan grande como tú no te imaginas. Porque eres adoradora, no cantante, adoradora. Y Él te escogió para hacer algo grande. Hay en ti un amor profundo hacia las almas, hacia las vidas. Pero Dios me dice que tienes respuesta del cielo para ti.
Y que va a ser un milagro tan lindo en esa familia que llorará de alegría. Porque Él tiene respuesta. Tú no estás sola. Sigue adorando, sigue bendiciendo, porque este es tu año de victoria. Gracias. Gracias. Qué lindo es Dios, Eva. Qué bello es Dios. Amén, aleluya. Quiero que se sienten y me den unos minutitos. No voy a cansarle porque hay que ser prudente. Prediqué corto, 5 minutos. Pero cuando yo hablaba del problema, yo hablaba con una base. Cuando yo hablaba de las dificultades, yo hablaba con base. Porque a veces Dios permite que nosotros pasemos por problemas y situaciones difíciles para mostrarnos su gloria. Y yo soy uno, hermano, ¿cuántos conocen la historia de José? ¿Cuántos conocen la historia de José? Aleluya. Ustedes están viendo un José aquí. Yo soy uno, hermano. Estuve pastoreando en la ciudad de New Jersey por un gran tiempo en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que había una señora, hermana de la iglesia, de mucha confianza, que ella era como una escudera y me llevaba a los diferentes lugares a predicar. En aquel entonces no estaba pastoreando, era un misionero, aunque soy de las Asambleas de Dios, era un misionero que estaba en el concilio AIC. A pesar de que el reverendo Julio Sánchez, uno de los ejecutivos de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, me decía, te quiero de este lado. Pero como misionero me guardé para Cristo. Pero hubo una mujer que puso su vista en mí, hermano. Y cuando esa mujer comenzó a acosarme, comenzó a invitarme, comenzó a insinuarme tantas cosas. Me cuido mucho de hablar de las mujeres, de las damas, porque son el vaso frágil y es lo más hermoso que Dios nos ha dado a nosotros los hombres. Esta mujer se levantó contra mí y me dijo, vas a pagar muy caro tu menosprecio. Y le dijo a uno de su hijo menor, dile que él te tocó. Y cuando esta mujer se levantó con eso, me tomaron preso. Comencé un proceso largo de juicio, pero estaba peleando el caso desde afuera. En aquel entonces, como yo tenía un testimonio intachable, uno de los pastores me dijo, ve a la iglesia de nosotros, sigue tranquilo en lo que está pasando tu caso. ¿Qué ocurre, hermanos? Le pedí a mi cobertura, mientras peleaba esta situación tan difícil, que me permitiera orar allá en la casa que nosotros teníamos en New Jersey. Comenzaron a llegar almas a convertirse, a llegar almas a convertirse, a llegar almas a convertirse. Y yo llamé a uno de los ejecutivos y le dije, envíen un pastor para acá. Porque hay demasiadas almas. Ya habían 70 vidas. Y yo decía, necesito una cobertura. Pero seguían hablando y no llegaba ningún misionero. La iglesia comenzó a crecer a 150. Y vi que el pastor Otero me dijo, Gregorio, quédate en ese lugar. Y vamos a seguir orando. Estamos para ayudarte. Sabemos quién eres. Seguimos moviendo hasta que pusimos un local, pero era muy duro para mí la situación que todavía no se había desatado en un escándalo mundial. Cuando levantamos la iglesia y pasamos por el proceso del juicio, se conoce muy bien cuál es la ley americana. Los Estados Unidos
tienen jurados y ellos no condenan a nadie hasta que no se muestre lo contrario. Pero hay una situación. Cuando me llevaron al juicio, toda la iglesia que yo pastoreaba y otros pastores de iglesia fueron con pancartas. Ustedes lo pueden ver en el internet. Y estuvieron ahí dándome apoyo, batallando para yo salir de esa situación tan terrible, tan amarga. Seguía ese caso tan horrible. Y yo me acuerdo que un día llega una señora bien dulce a la casa de allá de las asambleas y me dijo: hermano, yo vi que tú caías preso y que iba a la cárcel. Yo en mi mente dije: el Señor reprenda al diablo. Dios me dijo que tú vas para la cárcel. Dios lo va a permitir. Yo volví a reprender, hermana. Nadie quiere estar en la cárcel. ¿Cuántos quieren estar en la cárcel? Claro que no. Pues hermano, el caso fue tan terrible que en ese tiempo conocí a una señora muy poderosa llamada Minin, y ella está muerta. Y esa mujer poderosa me dijo: yo quiero pasarte mi bendición a ti. ¿Qué ocurre? Cuando oyeron eso los hijos, ellos intentaron de quitarme la vida. Los hijos tenían muchos recursos allá. Yo me asusté, hermanos, y corrí. Salí corriendo, me parecía Elías porque me dio mucho miedo, me turbé cuando el jurado me declaró culpable. Ellos me acusaron y dijeron que aún en la cárcel me iban a quitar la vida. Cuando eso pasó, hermanos, yo corrí. La ley americana es muy fuerte. Ustedes dirían: pero ¿por qué huiste si eres inocente? Porque yo corrí por mi vida. Y en lo que estuve corriendo pasé un proceso bien horrible hasta que me tomaron en Honduras. Cuando me tomaron volví a pasar el proceso. No había prueba, ustedes lo pueden buscar, no hay prueba absoluta. Pero al juez no le gustó la salida que di. No me iban a dar prisión, sino un AWAR. Pero a ellos no les gustó y me dieron prisión, no por aquel caso, sino por irme. Pasé un proceso bien amargo, pero allí en la cárcel yo vi a Dios glorificándose, libertando a gente con tanta atadura de demonios, gente que querían quitarse la vida, gente destruida. Y yo lloré a Dios de alegría, porque yo dije: a pesar de mi proceso, Dios ha tenido misericordia. Después de todo ese proceso, uno de los secretarios del gobernador Phil Murphy habló con él, el obispo Meriño, también su asistente, y le hablaron de mi caso. Cuando le hablaron, ellos estudiaron, pasó un proceso. Phil Murphy es muy difícil para hacerlo. Incluso en su primer término, él no había perdonado a nadie. Ahora es que ha dicho que va a perdonar. Pero Dios tocó a este hombre y todavía tengo la promesa de que ahora va a darme ese perdón para yo volver a los Estados Unidos. Dios en aquel tiempo me guardó puro y me ha guardado hasta ahora. Sufrí. El testimonio es muy largo. Saqué un libro que se llama El diario de un presidiario. Está en Amazon. Si ustedes quieren más profundidad sobre este testimonio, lo pueden buscar en Amazon. El diario de un presidiario por Gregorio Martínez La Sala. Pero quiero decirle que este testimonio no es para que nos entristezcamos, sino para que sepamos que en medio del problema y de la situación difícil, Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca te deja solo. Dios le bendiga, Dios le guarde. El pastor con nosotros.
Gracias, mi pastor. Gracias, Señor le bendiga. Danke, Señor, aleluya. Un fuerte aplauso, ¿no, Señor? Más grande e mais poderoso é que está junto conosco, que é que está em outra banda. Amém? Deus abre nos olhos para nos mirar. Também nos mira, também nos mira o que está invisível. O que está invisível está mais grande que o que está visível. Amém? Nós vamos mais leu de o que está visível. Amém? Nós estamos mandando, Senhor. Mandando, Senhor. Depois desse nome da tua ofrenda, babini. Nada santo, nós vamos dar, Senhor, que nós podemos não forçar, mas com coração contento. Pastor para o Senhor Deus, abota é sungo também bendicionar-nos. Danke, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Já março aqui, nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, trabalhamos no book de Revelação. Nós passamos para o capítulo, capítulo 5 e capítulo 6. Nós trabalhamos agora aqui? Não. Capítulo 6 e 7, nós estamos indo. Capítulo 6 e 7. Capítulo 6, trabalho tocante de 7 selhos. Anto capítulo 7, trabalho tocante de senang kuta seya. 6, trabalho tocante de selho, 7, tocante de senang kuta seya. Se você não nunca ainda lê a Bíblia, bom bini, invitar um ende bem com ele. O book de Revelação não está com um book que está papel tocante, o que passa no tempo de Juan, o que está vai passar e o que está passando nos tempos também. Tem tempo aqui, este é o único book da Bíblia, onde pouco book da Bíblia, caminho botar rainha bendição, ora vou ler, o book da Bíblia bendicionada estão, com lesa, escute a palavra aqui. Que vem de, é um book de bendição, é um book de espantamento. É um book para nós que Deus está em controle, o que vai passar. Nós estamos profundo nesse book para nós sim a imagem que o book está no nosso tocante de Cristo. Chamar-se nossa papel tocante é que Cristo é o lampe de Deus no céu, é o lampe que a entregar sua vida. Cristo é o que tem todo poder, é o que está a turcos. Chamar-se aqui, metade 8, nós estamos em igreja aqui na mês, nós temos grupo mais grande de gente, nós estamos juntos para nos profundizar. Se você ler esse capítulo na casa, 6 e 7, assim é assim, então nós vamos profundizar nos meses. Se nunca você não vir ainda, não worry, vem e toca. Para sobre cada lesta para arriba sua mês curva, e cada lesta de grande bendição. Também me que pedi, agora aqui, por meio que nós vai ser, nós estamos pedindo nosso irmão Orquídea com seu esposo, para andar bem dilante. Nanta para trás é a banda. Mas não celebrar. Quando vai casar, não celebrar? 6 anos a casar. 6 anos a casar e nós que bendicionar. Amém? Não bonita, you. Subir. Amém. 6 anos a casar, 6 anos de voto. Amigo Sandra dá 35 anos de voto é ano aqui, outubro. Diz aqui, 35 anos. 6 anos a casar, vale a pena, amém? Amém, amém. Quando vai que 6 anos a casar? Bom. Ito vai bom. Ito vai bom. Amém, amém, amém. Nós vamos celebrar matrimônio, amém? Deus vai bendicionar a bolso. E nós que lanta para, nós vamos estender nos manos, para nós pedir Deus, para Deus bendicionar. They're celebrating their 6th wedding anniversary. Yeah.
6 anos casar. Amém, amém. Essa ducha tá. E que bom tá. Nossa irmã Urquídea com nossa irmã Sandra, em Ministério de Baile. Quando a gente está com carinho, com amor. Não dá um aplauso para você. Não tem que tempo, tem. Também não está vestida bonita também. Está combinada bonita. E a bandeira, cada um tem significação de dia, que não tem que explicar nós. Para nós ajudar nós a alabar o Senhor. Amém? Lá nós reza. Tata Santo, nós vamos dar para aqui. Danke por a vida. Para bendicionar o Senhor. Para a de matrimônio que nós está cumprir. Nós vamos dar, Senhor Deus, que vai amar, que vai estimar. E danke, Senhor Deus, para you. Danke, Senhor Deus, para porta não que abrir para nós financeiramente também. Nós reza para nós, Senhor. Abre porta de trabalho para nós. Abre porta, Senhor. Para dentro casa nunca não falta, Senhor, é macuto de pão. Dentro casa nunca, Senhor Deus, exeta de olefe não acaba. Dentro casa, Senhor, nunca é botiche de água, Senhor Deus. Não queda baixo. Dentro casa sempre não tem abundância que não pode compartilhar com outro. Aí nós estamos bendicionados, em nome de Tata, de o Espírito Santo. Que hope há mais de vida, hope há mais de saúde, hope há mais de matrimônio frutífero do Senhor. Quando tu olha não, quando o matrimônio está passador de dia, tu tormenta, tu coisa, você junto tem o boto, junto por seguir adiante. E por mira a mão e a bendição de Deus. Amém. Tu não forte aplauso, não. Amém. Va bien? Va bendição. Va bien. Que a tua serviço acaba, nós está topa outro, para nós comida outro, para nós comida outro. Nosso irmão Orquídea tem bolo, especial para nós. Não vai sim tomar bebida bolo para celebrar com a irmã 6 anos de matrimônio. Amém. Planta para lá que nós reza. Tata Santo, nós vamos dar, Senhor, para o amor, nós vamos dar, para estar junto conosco essa noite. Danke para nós, pastor, nossos amigos, Senhor Deus, a sala, danke para o testemunho. É constante para o passador de dia em sua vida, que vai usar para ter uma glória. Nós vamos dar, Senhor, para nossa irmã, pastora Esther também, para sua vida, sua família. Senhor, que vai estar junto com a sua congregação também. Nós pedimos para estarmos cada um com nosso pai, com o coração contento, sabendo que a proteção está mais grande que qualquer problema que nós está passando de dia. Nós vamos dar, Senhor Deus, que a proteção está abrindo nosso ovo, tem tempo aqui para nós estudar a palavra, para nós ânimo, para nós participar no nosso serviço, para nós indagar, estudar a palavra, para nós ir adiante. Danke para o ministério meio de nós, o ministério, Senhor Deus, de poder de boa palavra. Danke, Senhor, que vai acompanhar cada um de nós. Senhor, que nós estamos em casa, nós pedimos para bendicionar-nos em nome de Tata, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo, para Pai que está conosco e para nos recordar sempre que o mais grande está é um que está conosco, mais hope está que está conosco, e mais grande não está que é um que está em outra banda. Abre nosso ovo para nos mirar, Senhor. Abre nossa maneira é serviente de Eliseu. Para nós mirar, Senhor, que a tem vitória. Que a Senhor está mais grande que o problema. Ajuda-nos não a ser problema grande, mas a ser algo grande, mais grande, arriba o problema. Amém. Deus bendicionado, forte aplauso no Senhor. Só comida outra, Senhor, danke para nós time de alabança, nós Maurício, junto conosco.